Cuando estuvimos preparando este culto, pensábamos en esta canción, porque si recordáis, aquellos que estuvisteis el domingo pasado aquí en este lugar, el mensaje que compartió el pastor Antonio giraba en torno al significado de ser discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Pero hoy el acento no recae en el discípulo, sino en el maestro, porque es Jesús quien nos llama. Por eso era importante centrar de antemano, antes del mensaje, nuestro pensamiento en aquel que es el centro. Y no solo el centro de este pensamiento, de este mensaje que quiero compartir en esta mañana, sino el centro de nuestra vida en todo tiempo, en todo momento, dentro de este lugar y fuera de este lugar. Hoy nos vamos a centrar en este aspecto del llamamiento de Jesús a sus discípulos. Hay varios pasajes de la palabra en los que se describe cómo Jesús llamaba a sus discípulos, a que le siguieran. Pero hemos de saber que en la época de Jesús existían también otros tipos de llamamiento. Jesús no inventa el llamamiento a que le sigan, sino que ya existían otro tipo de llamamientos y que en la propia palabra de Dios se contemplan. Estaba en la época de Jesús también una especie de vocación profética. Se levantaban algunos profetas, unos auténticos, otros falsos profetas, pero el profeta lo que hacía no era un llamamiento personal, era un llamamiento más bien colectivo, y no a seguir al profeta, sino un llamamiento colectivo, sobre todo a una actitud del corazón, a una actitud de arrepentimiento, a una actitud de conversión, a una actitud en la cual pudiera reflejarse que todo aquello que el Señor demandaba desde años y años atrás de sus vidas, en cuanto a una ética recta, en cuanto a un modo de proceder en sus vidas que se ajustara a los parámetros de Dios, es lo que ellos reclamaban, estos profetas. De ese estilo podemos enmarcar el tipo de llamamiento de Juan el Bautista. Recordáis que Juan el Bautista iba recorriendo los pueblos, las aldeas, pidiendo ¿qué? ¿Cuál era su voz? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era un tipo de llamamiento en la época, pero había otros modelos. Era, por ejemplo, el modelo de los maestros de la ley, los que conocemos como fariseos. Es un modelo parecido al seguimiento de Jesús, pero también con sus peculiaridades, porque el llamamiento que hacían estos maestros de la ley no era tanto un llamamiento hacia su persona, sino hacia la enseñanza de la ley y hacia la recta interpretación de la ley de Dios. Los discípulos incluso podían cambiar de maestro. Estaban durante un tiempo con un maestro, pero podían cambiar perfectamente de maestro. Y no eran los maestros los que llamaban o escogían a sus discípulos. Veremos en esta mañana cómo la llamada de Jesús tiene unos rasgos distintivos que la hacen singular, que la hacen particular. Ningún tipo de llamado, de llamamiento, se parece al que Jesús efectuó en su época, pero que también efectúa en nuestra época a aquellos que están atentos a su voz. Mirad, han pasado muchos siglos desde que Jesús llamara a sus primeros discípulos a que le siguieran. Y sin embargo, el concepto de seguimiento no ha desaparecido. Yo diría que el concepto de seguimiento se ha diversificado en su concepto y en sus formas. Y en función de lo que para uno hoy día se constituye en lo más importante de su vida, en función de eso, pues establece su seguimiento. Y tenemos muchísimos tipos de seguimiento. Yo os voy a dar en esta mañana algunos ejemplos para que nos demos cuenta de cómo también en la actualidad este concepto de llamamiento y de seguimiento se sigue produciendo, pero de diversas
maneras y con diversos contenidos. Encontramos en la actualidad aquellos que se sienten llamados por personajes que de alguna manera en su disciplina deslumbra. Y hay algunos que de alguna manera se constituyen en seguidores de nuevos ídolos. Ídolos del deporte, ídolos de la música, ídolos del cine, pero que hacen de esas figuras casi su leitmotiv, su razón por la cual vivir. Y algunos incluso los constituyen en una auténtica religión. Los argentinos me entenderán cuando digo que hay algunos que han hecho de Maradona su Dios. Y va más allá de lo que es el personaje deportivo, sino que le rinden verdadero culto. Y gente que se tatúa la imagen de Maradona y vamos, le invocan como un Dios. Pero no solo con este jugador, sino, ya digo, representantes del deporte, ídolos del deporte, de la música, del cine y de otras disciplinas. Después también tenemos los seguidores de las modas. Hay lo que se denomina las tribus urbanas. Y los que son más jóvenes me entienden, pero los que a lo mejor ya somos más mayores, a lo mejor todo esto se nos pierde ya. Pero en las grandes ciudades, sobre todo, se dan esas tribus que en función de su estética, también de su manera de pensar, se agrupan entre ellos y es esa estética y manera de pensar lo que les define y siguen fieles a esa forma de ver y entender e interpretar la vida. Desde un monopatín, porque están los skaters, pasando pues por dibujos animados que al final se convierten como también en unos ídolos. Ya digo, tenemos muchísimas tribus urbanas, skaters, otakus, gamers, góticos, raperos, emos, rastafaris, flogers, darkteros, del dark, oscuro, del lado oscuro, regatoneros, del reggaetón, frikis, Pokémons. Y nos suena jocoso, pero es que para algunos de ellos es como una religión. No sé si escuchasteis la noticia de un matrimonio, padres, que fueron arrestados por la policía y les quitaron la custodia de su hijo, un niño de 2 años que habían dejado a la puerta de su casa porque sus padres se fueron a cazar Pokémons. Y se convierte en una auténtica obsesión. Y están después los seguidores de los nuevos ídolos que surgen en las redes. Algunos que les encanta, sobre todo a los adolescentes, les encanta seguir a ciertos personajes. Ellos identificarán muy bien al Rubius, y algunos de vosotros también, ¿verdad? El Rubius, que es un youtuber y que tiene pues cerca de 30 millones de seguidores. Y que ahora se ha tomado un descanso porque todo esto de la fama le sobrepasaba un poco, pero que recaudan unas cantidades astronómicas de dinero, porque tienen millones y millones de seguidores. Los más conocidos en España son el Rubius, Vegeta 777, Willy Rex, conocido como Willy Rex, pero su nombre es Guillermo Díaz, y hay en el top 1 de todo este ranking un sueco que se llama Félix y tiene más de 50 millones de seguidores. Y muchos están a la espera de que cada día les digan algo. Y a lo mejor empezaron simplemente por comentar cómo jugaban a ciertos videojuegos, pero acabaron hablando de su vida y hablando de la filosofía de vida. Y hay chavales que están desorientados, pero encuentran ellos a su gurú, a su maestro, aquel al cual seguir. Pero como veremos en esta mañana, todos estos modelos y todas estas formas de seguimiento poco tienen que ver con el llamamiento de Jesús. Porque ante todo, lo que marca la diferencia del llamamiento de Jesús es precisamente la persona de Jesús. Y os quiero invitar a que busquéis en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y a partir del versículo 9 y hasta el 20,
este texto en el que se nos relata uno de los pasajes en los que Jesús llama a sus primeros discípulos. A partir del versículo 9, dice así este texto: por aquellos días llegó Jesús procedente de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el instante mismo de salir del agua, vio Jesús que el cielo se abría y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y se oyó una voz proveniente del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Acto seguido, el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Vivía entre animales salvajes y era atendido por los ángeles. Después de que Juan fuera encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar la buena noticia de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Iba Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al punto sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, junto con los trabajadores contratados, se fueron en pos de él. Hasta aquí este texto de la palabra. Mirad, hay al menos 4 rasgos distintivos que me gustaría que los que tenéis ahí libreta para apuntar o tenéis vuestros móviles, no para que entréis en conexión con el mundo exterior, sino para que podáis anotarlo y no se os olviden. 4 rasgos distintivos que hacen de este llamamiento de Jesús un llamamiento singular, especial, incomparable con ningún otro tipo de llamamiento. En primer lugar, la autoridad de Jesús. Es decir, ¿quién es el que hace el llamamiento? Se trata de Jesús. No es un hombre más, no es un hombre cualquiera, no es un líder carismático, es mucho más que eso. Cuando Jesús efectúa el llamamiento y de la manera en que lo hace, ¿sabéis? Él está tomando, o está mejor dicho, está reproduciendo el modelo del Antiguo Testamento en el que Dios directamente llamaba a sus líderes y a sus profetas. ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién llamó a Jacob? ¿Quién llamó a cada uno de los profetas que estuvieron profetizando en el Antiguo Testamento? Y de algunos de ellos tenemos libros de aquellas profecías. ¿Quién los llamaba? Directamente Dios. Luego Jesús está reproduciendo un modelo en el cual Él se está equiparando a Dios. Jesús actúa de la misma manera. Y además pide una adhesión incondicional a su persona. ¿Por qué? Porque no es un profeta más. Porque tal como hemos leído en el texto, se trata del Hijo de Dios en el cual Dios se complace. Es su Hijo amado. Esto no se reproduce en ningún otro bautismo. Esto no pasa con ninguna otra persona. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y es el único que podía tener una relación tan íntima y tan especial con el Dios Padre que le permitía acercarse a Él y decirle simplemente Abba, que como sabéis significa papá, papá. Y a través de Él nosotros podemos también acercarnos al Padre y poder decirle Abba, papá. Porque Dios nos ha hecho ser hijos adoptivos a través de la persona de Cristo Jesús. Por tanto, la autoridad que Jesús manifiesta a la hora de llamar a sus discípulos es
única, es el rasgo más distintivo. No hay otro que pueda hacer lo que Jesús hizo. No hay otro que pueda llamar como Jesús llamó a sus discípulos. No hay otro que pueda pedir una adhesión a la persona como él podía hacerlo. Ni siquiera los maestros de la ley, los fariseos, que eran los referentes espirituales del pueblo de Israel, podían decirle: sígueme a mí, a mí. No. Solo Jesús podía pedir esa adhesión personal, porque solo Él tenía la autoridad dada por Dios Padre, como ningún otro podía tenerla. De prueba de ello la tuvieron sus discípulos, que apenas se enrolaron en ese seguimiento, pudieron apreciar los prodigios y señales que Jesús hacía. Recordad aquella escena, no solo de la pesca que hemos relatado al principio, esa pesca milagrosa, sino recordad también ese momento en el que sus discípulos están en la barca y se desata una tormenta y Jesús simplemente con su voz detiene la tormenta, ante lo cual los discípulos van adquiriendo conciencia delante de quién están. Pero no solo es el único rasgo distintivo, la autoridad de Jesús. Hay un segundo rasgo distintivo y que ya habíamos mencionado un poco al principio. Él es quien escoge a sus discípulos y no al revés. Dice Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Después de esto, Jesús subió al monte y llamó a los que le pareció bien, y se acercaron a él. También designó a 12, a quienes constituyó apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. ¿Quién llama? ¿Quién dice sígueme? ¿Quién escoge? No es el discípulo, es el maestro. El hecho de que fuera él quien tomara esta iniciativa marca una diferencia con las costumbres de la época, porque no eran los maestros quienes escogían a sus discípulos, sino a la inversa. Los discípulos escogían a sus maestros y eso sí, los maestros se reservaban el derecho de admitirlos o no en función de su aptitud y de sus competencias, si realmente consideraban que era un alumno que merecía la pena estar con ellos o no. Fijaos, en la época de Jesús, la educación tenía distintas etapas, como también nosotros tenemos, primaria, secundaria, ¿verdad? Bachiller, etcétera. Allí también, en la época. Fijaos que poco antes del tiempo de Jesús, los niños, hasta los 9, 10 años, estaban en casa aprendiendo los rudimentos de la ley. Sin embargo, como habían niños huérfanos, algunos padres no acababan de enseñar bien, surgió lo que se conocieron como las Bet Sefer, que eran las casas del libro, donde tenían sus estudios de primaria. Desde los 6 años hasta los 9, 10 estaban ahí aprendiendo no solo de la ley del Antiguo Testamento, sino también de otros aspectos, diríamos seculares, aspectos que los niños aprendían, de matemáticas y otros ámbitos de enseñanza. Pero cuando llegaban ya a la edad de los 10 años, pasaban a lo que se conocía como el Bet Talmud, que era la casa del aprendizaje. Y ahí se centraban más en el estudio, en la memorización de los textos sagrados, para llegar a un tercer nivel que estaba reservado para los más selectos, y era lo que se conocía como la Bet Midrash, que era la casa de interpretación. Aprendían a interpretar la ley y de una manera rigurosa. Ahí es donde se producía ese hecho en el cual los discípulos iban conociendo a los distintos maestros y decían, pues yo me voy con este, o yo me voy con aquel. Y mirad, la enseñanza de los rabinos se hacía muchas veces en el camino. Ellos iban andando y los discípulos iban detrás siguiéndoles. Por eso estaba muy bien visto que los discípulos se ensuciaran del polvo del camino que los zapatos del maestro iban levantando.
Una especie de bendición era que el polvo del calzado de tu maestro te ensucie tu vestimenta. O que seas lleno del polvo del camino. Porque era señal de que le seguía de cerca. Ahora uno entiende, ¿verdad? Cuando lee en Hechos en el capítulo 22, cuando Pablo está hablando de sí mismo y dice que fue educado a los pies de Gamaliel. ¿Y a los pies? A los pies, efectivamente. Porque iba siguiendo sus huellas, sus pisadas. Pero también entendemos por qué entonces Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús escogió intencionalmente a cada uno de sus discípulos. Y mirad, a veces uno lee los textos de los evangelios y pareciera como que Jesús pasaba por allí y al azar le dice tú y tú. Sí, no nos equivoquemos. Jesús les conocía y les conocía muy bien. Les conocía perfectamente bien. De hecho, recordad cuando llama a Natanael. Nos dice el texto bíblico en Juan capítulo 1, versículos 47 a 49. Al ver Jesús que Natanael venía a su encuentro, comentó: aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no cabe falsedad. Y Natanael le preguntó: ¿de qué me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, ya te había visto yo cuando estabas debajo de la higuera. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael quedó sorprendido del conocimiento que tenía de su persona, sin que hubieran intercambiado una sola frase. ¿Recordáis el hecho en aquel momento en el que Jesús estaba paseando entre multitudes y había alguien que estaba con muchos deseos de conocerle? Tenía un problema, era bajito y se tuvo que subir a un árbol. Zaqueo. Y le dijo: ven, es necesario que yo hoy vaya a tu casa. ¿No lo conocía? Claro que le conocía. ¿No conocía a Simón Pedro? ¿No conocía a Natanael? ¿No conocía a Juan? ¿No conocía a Judas? ¿No conocía al otro Judas? ¿No conocía a Santiago? Conocía a cada uno de sus discípulos, de los que iban a ser sus discípulos. Y Jesús te conoce a ti y me conoce a mí. Él es el que llama, Él es el que escoge, Él es el que invita. Ese es el rasgo número 2. Hay un tercer rasgo en su llamamiento: sus condiciones. Jesús no lo pone fácil. No lo pone fácil. Mirad, es muy bonito ver en estos relatos de los evangelios cómo las multitudes le seguían. Cuando lo vemos en películas y contratan a miles y miles de extras para más o menos reflejar la intensidad de aquel seguimiento, nos sorprende ver a miles de personas siguiéndole. Pero él no buscaba masa. Él no buscaba followers. Él no buscaba tener miles de likes. No. Él lo que buscaba era auténticos seguidores de su persona. Y las condiciones no eran fáciles. De hecho, cuando les llama, lo primero que nos dice el texto es que, dejando las redes, le siguieron. ¿Qué significa eso? Dejar las redes. ¿Eran por un rato? ¿Las iban a dejar por un rato? Jesús, veníos conmigo y... No. Implicaba dejar el sustento de la casa. Implicaba abandonar el trabajo al cual se habían estado dedicando toda la vida. Abandonar el negocio familiar, y era un negocio próspero. Si leéis los relatos os dais cuenta que tenían ayudantes contratados. O sea que el negocio era bueno, tenían barcas. Pero estuvieron dispuestos a dejarlo todo con tal de seguirle. Mirad,
seguir a Jesús no estaba exento de implicaciones. Por un lado, estaba, diríamos, la respuesta inmediata que Jesús esperaba. Porque de hecho hubo otros que querían seguirle. ¿Y qué le decían? Señor, yo quiero seguirte, pero deja primero que vaya ahí. Y Jesús veía en eso, ¿qué? Excusas. Porque no hay nada que se tuviera que anteponer a su llamado. No era cualquier llamamiento. Y no solo por la rapidez o la inmediatez, sino también por aquello que pudieran ellos considerar que pudiera estar por encima del maestro. Recordad el llamamiento que le hizo al joven rico, cuando le preguntó, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos. Eso ya lo hago, sí. Rápido. Vale, de acuerdo. Entonces, vende todo lo que posees, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven se entristeció porque tenía mucha pasta. Y se entristeció Jesús, porque vio que para aquel joven era más importante sus riquezas que seguirle a él. No se trata de cualquier seguimiento. Ya el pasado domingo Antonio incidió en este aspecto. Por eso la invitación de Jesús no era, vamos todos, venid detrás de mí. No. Si alguno quiere venir, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y como digo, no voy a ahondar en esto porque ya lo hizo el pastor Antonio el pasado domingo. Pero si os dais cuenta, seguir a Jesús tiene grandes implicaciones. No es poco lo que está en juego. Detrás de aquellas palabras, Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por causa mía, ese la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si él se pierde o se destruye a sí mismo? Lo que está en juego es mucho. Porque encontrar a Jesús, seguir a Jesús, es encontrarse a uno mismo. Encontrar la razón del por qué y para qué estamos en esta vida. Por eso es tan importante. Y por eso las condiciones no son sencillas. Porque como digo, Jesús no busca simpatizantes, busca discípulos. Y el discípulo tenía una vocación, y esto nos entra en el cuarto rasgo distintivo, la intención de su llamada. Jesús les llamó para dos cosas. Y lo dice en Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. También designó a 12, a quienes constituyó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder. Fijaos, Jesús llamó en primer lugar a los discípulos para que estuvieran con él. ¿Sabéis por qué? Porque se trataba de que convivieran con él, de que aprendieran cómo era Jesús en todo momento. No sé cuántas veces habréis tenido la oportunidad de experimentar, pero yo me imagino que más de una vez, ¿verdad? De conocer a un grupo, simpatizar con él, quedar para cenar, quedar para salir de vez en cuando, y de pronto se os ocurre, vamos a hacer un viaje y vamos a estar 15 días juntos. ¡Wow! ¿Cómo cambian las cosas? Ya les oyes roncar, empiezas a experimentar a los 4 o 5 días el genio, el carácter, el temperamento. Eso es lo que Jesús quería que conocieran de él. 3 años siguiéndole, para que aprendieran cómo realmente era Jesús. Poder aprender de su carácter, de su actitud ante la vida, de su actitud ante las dificultades, de su actitud ante las personas que más lo necesitaban, de su actitud ante los ricos, de su actitud ante tantas y tantas cosas de la vida. Con 3 años, día y noche con él, pudieron aprender cómo era. Pudieron conocer cómo verdaderamente era Jesús. Jesús les llamó para que estuvieran con él, pero también para enviarlos a proclamar el reino de los cielos. Esa era la misión, ese era el cometido. Porque Jesús iba a llegar un momento en que partiría, dejaría de estar a su lado.
pero les quieran llevar adelante la tarea tan compleja, tan difícil que era proclamar y que es proclamar el reino de los cielos. Mirad, he situado estos 4 puntos en la época en la que Jesús se movía, estos 4 rasgos. Pero yo quisiera que ahora estos 4 rasgos los trajeras de pronto a nuestro presente, a tu presente. Y poder darte cuenta que estos 4 rasgos siguen estando ahí. El que llama es el mismo Jesús, con la misma autoridad, con el mismo poder y con la misma intención, adherirnos a su persona. Mal hacemos cuando de pronto, a la hora de predicar el Evangelio, nos da principalmente por hablar de la iglesia. No predicamos una iglesia, no predicamos una religión, predicamos un reino y sobre todo un rey, el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Es la misma autoridad con la que llamó a sus discípulos que te llama a ti, que me llama a mí. Porque Él te conoce por tu nombre. Conoce más de ti de lo que tú te conoces a ti mismo. Si Jesús físicamente se presentara delante de ti, te podría decir toda tu biografía, incluso aquello que no has confesado a nadie, porque conoce en profundidad tu vida, tu ser. Y es desde ese conocimiento que tiene de ti, con todas tus virtudes y todos tus defectos, que te llama a seguirle. Antes, cuando estábamos cantando este cántico durante la ofrenda, que dice, te daré lo mejor de mí, se me cruzó un pensamiento por la cabeza. Estábamos cantando, te daré lo mejor de mí. Y yo pensé, ¿y lo peor? También. Porque yo le daré lo mejor de mí con la intención de honrarle. Pero le daré lo peor de mí con la intención de que Él lo transforme, de que Él lo cambie. Y los discípulos de Jesús hicieron eso también. Jesús les conocía muy bien, a los hijos del trueno, a Mateo el publicano. Les conocía muy bien, no eran perfectos. Y te conoce a ti, que tampoco eres perfecto. Pero con todo, si tú oyes su voz, si tú oyes que el Señor te está diciendo, sígueme, si tú en lo más profundo de tu corazón hay algo que durante tiempo te viene inquietando, porque tu vida necesita encontrar un rumbo, un enfoque, y de pronto empiezas a reflexionar y también a sentir de que es en esa palabra viva en la que ha de centrarse tu llamado y tu vocación. Dice la palabra, si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Todo lo contrario, ponlo a su disposición para que Él haga la obra de transformación que tiene Él que hacer. No olvides tampoco que seguirle no es fácil, que a veces no vas a encontrar respuestas. Cuando esta mañana estábamos en casa y estábamos comentando mi mujer y yo lo de la erupción del volcán, lo de la iglesia en la cual sus miembros han fallecido, uno a veces se queda sin respuestas. No hay respuestas fáciles. Y a veces uno tiene la percepción que la vida no es justa. Y mirad, la vida no es justa, pero Dios es justo. Y seguirle a Él tiene esa doble componente muchas veces. Una componente en la cual uno se sobrecoge de ver las maravillas y los prodigios del Señor, que los hay. Dios tiene poder y sigue obrando milagros. Pero también a veces esas situaciones de sufrimiento que se describe en el segundo listado de héroes de la fe de la carta de los Hebreos, de hombres y mujeres cuyo nombre ignoramos y que fueron perseguidos, que fueron apedreados, que fueron muertos a filo de espada.
de los cuales el mundo no era digno. No es fácil seguir al Señor. Y Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice a continuación? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Ese doble propósito, Él te ha llamado para que estés con Él. Para que durante tu andadura en esta tierra puedas realizarla acompañado de su presencia en tu vida. No tenemos a Jesús físicamente con nosotros, pero Él lo dijo, es necesario que yo me marche, además os conviene que yo me marche, para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, esa presencia de Dios está en nosotros. Aprovechemos esa presencia, dialoguemos con Él. Dejemos que Él haga la obra de transformación en nuestra vida y nos haga aptos para ese propósito que no es otro que el de proclamar con nuestra vida y con nuestra boca, proclamar que hay un reino maravilloso, un reino en el que no somos juzgados ni por el color de la piel, ni por el poder adquisitivo, ni por la capacidad intelectual, sino que simplemente por pura gracia el Señor nos llama. Yo os invito a que inclinéis vuestras cabezas o cerréis vuestros ojos y que podamos orar al Señor en esta mañana. Porque en esta mañana estoy convencido que hay muchos que ya os consideráis discípulos. Perfecto. Habéis dado un paso muy importante. Escuchasteis la voz del Señor que os dijo, sígueme, como yo la escuché, y empezasteis a seguirle. Pero yo quiero que consideres que si en ese recorrido que tú emprendiste, tus pasos se han ido distanciando del Maestro, que ya no sigues tan de cerca sus huellas como para dejarte salpicar por el polvo del camino, que estás un poco alejado de su voluntad, hoy es un buen momento para retornar al camino del Señor, para retornar a Él, no a una iglesia, no a una religión, porque se trata de una adhesión a la persona de Jesús. Si en esta mañana tú sientes que estás alejado de ese camino, yo te invito a que te acerques a Él. Y si es la primera vez que lo consideras, que aún no te consideras un discípulo de Él, pero que en esta mañana has escuchado como Él te está diciendo, sígueme, sígueme. Deja que tu corazón y tu mente respondan, heme aquí, Señor. Quiero estar en tu camino, quiero estar en tu voluntad, quiero llevar adelante tu propósito, quiero que tu presencia me acompañe y quiero que a través de mi vida otros puedan conocerte a ti, porque no hay nada más maravilloso en esta vida que seguirte a ti. Señor, quiero en esta mañana rogarte, oh Dios, que tú hables con claridad a nuestros corazones. Y saliendo del punto de partida del que nos hallamos cada uno de nosotros, que Señor, a partir de ahí, tú nos hagas dar pasos adelante, que nos comprometan a estar contigo, que nos hagan tener esa actitud en la cual estemos dispuestos a cumplir los condicionantes del seguimiento que tú nos pones, a estar dispuestos a entregar todo nuestro ser, a rogarte que tu presencia no solo esté en nosotros, sino que nos dirija en cada decisión, en cada actitud, en cada respuesta. Señor, pongo a cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana delante de ti. Háblales tú con claridad a sus corazones y que cada uno, Señor, te diga, heme aquí.
Ayúdame, Señor, para dar un paso más. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén.